Mas para juzgar ahora, oiga usted al ama primero. Ah, pues empiece usted, señora. Pues allá va, caballero. Pobres amas, las que tienen que sufrir a esas truchas de criadas de servir, porque si una no tiene por las mañanas mucho de acá, crea usted, caballero, que la dividen por la mitad. El domingo pasado, a un pendón que es de al lado de Bilbao, el permiso la di para ir al Teatro Madrid, y la dije en la escalera cuando ya se iba a marchar: cuidadito que te vengas, así que se acabe, por si hay que fregar, por si hay que fregar, por si hay que fregar. Usted se figura que vino a las 8, que vino a las 9, que vino a las 10, pues vino a las 12 con un artillero que dijo el grosero en tono altanero: señora Virtudes, dispénsela usted. Tuve otra que era de Valladolid y tenía unos bigotes así, y mi señor marido, que es peluquero por afición, me dijo: esta la pago con la navaja, con el jabón. Pero al mes, no cabal, me faltó un cucharón de metal y una falda de tul que la hallé registrando el baúl. Me faltaron 2 pendientes de azabache superior, y al final de tantas faltas faltóme mi esposo, que fue lo peor, que fue lo peor, que fue lo peor. Después tuve una que casi me pega, después tuve otra que sí me pegó, y al fin tengo una tan buena persona, que friega, que barre, que cose, que plancha, que guisa y que lava. Pero esa soy yo. Ay, niña.